Pero cuando tú vas a una mayor profundidad con el Señor y le dices: Señor, muéstrame más de ti, Él empieza a poner hambre en tu corazón. Aquel que ha perdido el hambre es mejor que perdiera cualquier otra cosa menos eso. Pero pídele al Señor: dame hambre de ti. Y si tú ya tienes, dile más, porque solo eso te hará correr a escuchar su palabra, correr a buscarlo en oración, correr a buscar su presencia. Solo la hambre. Cuando no hay hambre, cuando no está lleno, no buscas nada que comer. Y el enemigo muchas veces busca llenarte de otras cosas. Y estás tan lleno, tanto de cosas físicas, emocionales y de todo tipo, que no cabe espacio para anhelarlo más a Él. Pero benditos procesos que yo sé que nadie los quiere. Bendito dolor. Y tú dirás: pastora, ¿por qué bendito dolor? Bendito dolor si fue causante de acercarte más a Dios, porque ahí entendiste quién era Él realmente. Entonces, todo aquel que tiene hambre, no tenga miedo de pedírselo a Dios. En momentos te lo dará de repente, y en momentos te dará esa hambre a través de los procesos que no son fáciles, donde pierdes algo, donde hay una situación dolorosa, o una noticia que no esperabas, o un problema que parece que te está rebasando. No te llenes de cualquier otra cosa allá afuera, llénate de su palabra, y entonces sabrás lo que es vivir, y vivir en abundancia. Incline su rostro ahí donde está, o cierre sus ojos. Vamos a orar para darle la bienvenida a esta palabra. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu presencia, Señor, porque lo que tú ves en una alabanza no es el instrumento, sino el corazón. Y hoy tú me decías, Señor, que había corazones que te estaban adorando en espíritu y en verdad. Gracias por haberme mostrado eso, Señor. Señor, está en tus manos esta palabra, para que seas tú quien me guía a compartirla, que sea tu Espíritu Santo hablando, que te puedan ver a ti en cada palabra, en su corazón, y que puedas hacer y que harás, Señor, más bien cosas diferentes, y transformarás el corazón, el alma, y los conectarás aún más contigo, Señor, porque a eso han venido. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, todo está puesto en tus manos. Amén. Hermanos, en la semana Dios había traído a mí una pregunta, y esa pregunta hizo que se viniera el tema de hoy, que se desarrollara el tema de hoy. Y la pregunta que yo le estaba haciendo al Señor, ahorita que se las diga, ustedes me dicen si también alguna vez se la han preguntado. ¿Y si me ayudan a abrir las ventanas? ¿Ya todas? Ok, entonces sí está haciendo hoy calor. Entonces, la pregunta que yo le hacía al Señor era: Señor, ¿cuáles son las cosas que se deben esperar y cuáles se deben conquistar? ¿Alguien le ha hecho esa pregunta a Dios? ¿En qué momento espero y en qué momento conquisto? Conquisto es luchar, ¿verdad? Ir tras eso que Dios te prometió, buscar, tocar puertas, moverte. Y la pregunta es: ¿en qué momento espero y en qué momento conquisto? Es decir, ¿en qué momento no hago nada? Ejemplo, entre comillas, espero. ¿Y en qué momento soy intencional y hago que las cosas sucedan? ¿Alguien se ha preguntado esto aparte de mí? Levante su mano. ¿Alguna vez en su vida? ¿Alguna? Ya con 2, 3, gracias. Y esta pregunta me hacía pensar mucho en la conquista, y le decía: Señor, muéstrame, porque la Biblia, hermanos, en todas partes, sobre todo en el Viejo Testamento, está llena de conquistas del pueblo de Dios. Cada conquista, por supuesto que lo antecedió una lucha, una guerra, ¿verdad?
Para decir somos conquistadores en Cristo, tenemos la victoria en Cristo, se tuvo que haber peleado una batalla antes. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, de entre todas las conquistas que hay en la Biblia, Dios me mostraba una. Y es lo que quiero compartirte el día de hoy. Y no sé si voy a ser breve, pero Dios va a hablar a tu corazón. Dios te va a dar revelación. Dios va a abrir tus ojos espirituales aún más y los ojos de tu entendimiento. ¿Cuántos lo creen? Créanlo conmigo, porque cuando usted lo cree, se ocupa una persona aquí que crea en Dios, que tenga su unción, que pueda Él pasar su poder. Pero se necesita alguien más que lo crea para que las cosas sucedan. Nunca escucho una profeta, nunca olvido a una profeta que ella da mucha profecía hacia las personas y todo, y eso lleva un proceso, no es porque alguien te prometió que tú eres profeta que al siguiente día ya vas a profetizar. Lleva un proceso, ¿sí? Algunos casos, pero es un proceso. Y ella decía que cuando una profeta o una persona de Dios daba una palabra y la lanzaba, tal vez no decía su nombre, pero ella las agarraba y ella decía: es para mí esa palabra, es para mí, es para mí. Y quienes la acompañaban decían: oye, pero tú estás loca, ¿o qué te pasa? Y ella decía: los valientes arrebatan. Y no recuerdo el texto literal, pero ella mencionaba un texto, un versículo en Job, donde decía, hacía referencias a esto que ellos no quisieron, yo sí lo tomo. Esto que ellos dejaron, yo sí lo voy a tomar. Y ella se recordaba mucho el versículo de Job. Y cada palabra que la profeta o la persona de Dios estaba lanzando, ella decía: eso es para mí. Alguien decía: no, tu hijo se va a sanar, tu hijo esto. Y ella, a lo mejor su hijo estaba enfermo y decía: gracias, Señor, porque mi hijo se está sanando. Dice su palabra, hermanos, amigos, que los valientes arrebatan. Y Dios necesita valientes. Y con esa palabra valientes es que quiero entrar aquí a su palabra. Está Josué y Caleb. Y usted sabe, y si no lo va a ir sabiendo, que el pueblo de Israel había vivido casi más de 400 años en esclavitud. Y entonces el Señor levanta a Moisés para llamarlo como el libertador del pueblo de Israel en aquella época. Es lo que a lo mejor aprendió usted de niño, que las plagas, todo esto es algo muy gráfico, ¿no? Para los niños. Y por eso muchas veces se enseña, ¿no? Entonces Moisés es levantado, procesado, es todo un trasfondo, y va y libera en el nombre del Señor al pueblo de Israel, que había vivido más de ¿cuántos años? Más de 400 años de esclavitud. Imagínense, hermanos, lo que comían, las arduas jornadas de trabajo que ellos tenían que tener casi sin descanso. 400 años, más de 400, habla de generaciones de esclavitud. Imagínate los primeros esclavos. ¿Cuántas generaciones nacieron y no conocieron la libertad? No supieron lo que era vivir libres. Entonces ellos clamaban, era el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Date cuenta, físicamente nosotros podemos decir vivían opresión, pero espiritualmente esa esclavitud que alguien ejercía representaba la esclavitud que el enemigo tiene sobre el pueblo muchas veces, o que lo busca. Imagínense el odio. Más de 400 años en esclavitud. Ellos empiezan a clamar por años, y todo lo que ellos vivieron es una enseñanza para hoy aplicarla. Clamaron mucho tiempo y el Señor escuchó sus oraciones y levanta a Moisés, porque no había alguien más a quien él pudiera llamar. Moisés toma ese llamado con mucho temor, pero al final lo toma y lleva al pueblo de Israel a la libertad. Ustedes saben a lo mejor lo demás. Cuando el faraón
quiere dejarlos ir y el Señor le avisa por Moisés que van a venir plagas y vienen plagas y se resiste. Y al final la última prueba, que fue la última plaga, que fue el primogénito, el faraón ya cede y los deja ir a todos. Van y casi llegando a la orilla, ellos saben, se dan cuenta que los venía persiguiendo el faraón y su ejército, porque se arrepintió. Dijo mejor no, va tras ellos, y es cuando Moisés, la fuerza del Señor se pone en él y puede abrir el mar. Y es cuando el Señor le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y tenía la vara, levántala, y el mar se abre, el pueblo de Israel pasa y los demás, los egipcios, no les pueden hacer daño. Entonces, cuando ellos ya cruzan, lo que viene es el desierto. Primero Dios te saca de la opresión primaria del enemigo, pero una vez que te saca de eso donde tú andabas, de esa opresión, de esa esclavitud emocional y aún espiritual, lo que sigue es la transformación por dentro. El pueblo de Israel, dicen los estudiosos, que pudo haber cruzado ese desierto para llegar a la tierra prometida en 11 días, pero duró 40 años en el desierto. Ya eran libres físicamente, pero que los mantuvo 40 años en el desierto, que la esclavitud se había ido con ellos, pero desde adentro. Ya no eran esclavos físicamente, eran libres, pero no era solamente a esa libertad a la cual Dios los había llamado y la libertad que les quería dar. El Señor quería darles una libertad interior del alma, donde pudiera cambiar también su mentalidad. Y vemos más adelante que ellos, ahí en ese caminar de los 40 años en el desierto, ven la mano poderosa de Dios como nunca antes la habían visto. A ver, hermanos, antes comían tal vez ajos, cebollas, rábanos, y con golpes y maltrato. Ahora estaban sí en el desierto porque su mentalidad todavía no les permitía ser completamente libres. Sin embargo, en el desierto estaban viendo la misma gloria de Dios, porque estaban viendo cosas sobrenaturales. No tenían calor, el Señor les acompañaba con una nube para que no tuvieran calor. Tenían frío en la noche en el desierto, no había nada, y una llama de fuego los acompañaba para que no tuvieran frío. No tenían comida. Señor, ¿qué vamos a comer? Maná caía del cielo y los alimentaba, era un alimento especial. Ellos vieron con sus propios ojos la gloria de Dios. Vieron cuando en esos 40 años de desierto Moisés iba y tenía encuentros con el Señor en el monte. Ellos veían el resplandor. Bueno, algunos podían verlo, otros tenían que cubrir a Moisés porque era demasiado su resplandor. Ellos vieron que de la peña salió agua. Ellos vieron los mandamientos escribiéndose. Ellos vieron las tablas de los mandamientos que Moisés recibió de parte de Dios. Ellos vieron eso y mucho más, hermanos. Pero ¿qué creen? Eso no les bastó para que pudieran llegar y disfrutar de la tierra prometida, la cual Dios se los había prometido. Dios te ha dado a ti promesas. Ya te sacó y te está sacando tal vez a algunos de ustedes de la esclavitud del mundo y del enemigo. Te trae a sus caminos. Te enamora, te muestra su gloria y dices wow. Pero de repente pasa un tiempo y dices, ay, yo pensé que siempre iba a ser así, que no por ser creyente ya no me va a pasar nada.
Benditos procesos que nos ayudan a pulirnos y a ser más como Él. Y unos no alcanzan la tierra prometida. El pueblo de Israel no alcanzó a llegar. Qué triste, ¿verdad? 40 años ya se habían multiplicado. Ya había, dice en la palabra, así se les designaba, no era que eran reyes literal, pero había príncipes, había liderazgo, había todo, ya era toda una, digamos, ciudad. Ya lo era. 40 años en el desierto, Moisés al frente de todos ellos y Aarón acompañándole. Sin embargo, en ese tiempo, en esos 40 años en el desierto, nacieron otras generaciones. Nacieron más generaciones que no vivieron en esclavitud. Ponga mucha atención en eso, porque eso es clave. Las nuevas generaciones que nacieron en el desierto, para ellos era natural ver el maná. Para ellos era natural ver la nube que les cubría, el fuego, ver las cosas sobrenaturales que vivían con Moisés. Para los jóvenes y niños que nacieron en el desierto, era lo sobrenatural, era natural. Y llega un momento donde el Señor le dice a Moisés que prepare a 12 espías. Y dice: toma de los príncipes de cierta área y de cierta región. Esto está en Números 13. Pero vamos a ir ahorita en partes. Dice en Números 13: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Se dan cuenta que las órdenes que Dios le daba a Moisés, él las acataba y era algo natural. Directamente, el Señor hablándole directamente a Moisés: ve y envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual, escuchen bien, yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón. Había 12 tribus, ¿verdad? Cada uno príncipe entre ellos. Príncipe se refiere a que había un liderazgo especial en ellos, o que eran hijos directos. Ellos, hermanos, habían escuchado y visto la gloria de Dios por años. Y dice: y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y en los siguientes versículos menciona todos los nombres y de qué tribu eran y de qué, a quién pertenecían, quién eran sus padres. Por ejemplo, Josué le llamaba Oseas, pero le cambió el nombre a Josué, por si alguien no sabía, pero antes Josué se llamaba Oseas. Entonces los envía Moisés para que reconozcan la tierra de Canaán, donde ellos sabían que era la tierra prometida o era camino a ella, y querían ver cómo era la tierra. Entonces Josué, Caleb y otros 10 que se mencionan aquí sus nombres, van a la tierra de Canaán. Toda la gente está expectante y esperando. Y dice la palabra, aquí lo encuentras, todo esto que estoy hablando está en Números, está en Números 13, Números 14, y también puedes leer el libro de Josué. Entonces cuando ellos van, dice la palabra que duran 40 días en Canaán. No solamente fueron a ver, porque a veces uno tiene esa idea, ¿sí o no? Que se asomaron y regresaron. No, dice la palabra que duraron 40 días y andaban ahí caminando. O sea, quiere decir que revisaron y vieron con sus propios ojos cómo era la vida en Canaán, cómo eran las personas, qué fortalezas había, qué construcciones había. Todo eso lo estaban ellos viendo. Entonces dice en la palabra que de hecho fueron y cortaron unas uvas, y entre dos tuvieron que cargar las uvas porque eran demasiado grandes. Había mucha bendición en Canaán en ese entonces. Después regresan con Moisés y con los demás, y aquí está una clave importante. Esto lo vemos en Números 13, 25 en adelante, y dice así:
Y volvieron de reconocer la tierra. ¿Cuál tierra? La de Canaán. Al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron, escuchen bien, diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente sí es verdad, fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y le estaban mostrando. Mas el pueblo, vean, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Y más adelante dice: necesita ser un Caleb, que cuando alguien venga y le diga: no, Dios te ayudó en muchas cosas, pero en eso no te va a ayudar, con todo respeto, pero tú no lo vas a escuchar. No escuches aquellos que te dicen que no será posible, que Dios no lo hará esta vez, que es imposible. Y dice más abajo: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella. Y vean la mentalidad de Caleb: porque más podremos nosotros que ellos. Caleb tenía la mentalidad correcta, la que Cristo como guerrero que les había mostrado quería que tuviese el pueblo. Pero eran 10 contra 2. Eran 10 y dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Lo vuelven a reafirmar. Y Caleb les está diciendo: hey, nosotros vamos a poder más que ellos. Y ellos les responden: no, porque es más fuerte todo eso, todos ellos, había gigantes, había fortalezas, no vamos a poder. Y yo te pregunto a ti, pueblo de Dios, Israel, el que estaba en el desierto, el que había visto tantas cosas y hazañas, en ese momento empezó a tomar mayor fuerza la mentalidad, el contagio de otras personas que no tenían la fe de Caleb y de Josué. Empezó a tomar más lugar esas palabras, que todo lo que habían visto hacer al todopoderoso Jehová de los ejércitos, al que los había sacado de la esclavitud. Ellos estaban tomando en poco lo que Dios. Recuerdo cuando me dijeron que mi hija no iba a nacer, cuando la doctora me miró y me dijo: pues la puedes perder, porque yo iba a tener un viaje. Y yo le dije: entonces no puedo ir al viaje. Y dijo: pues como quieras, la puedes perder en el avión, bueno, no se sabía qué iba a hacer. La puedes perder al bebé en el avión, o puedes perder al bebé en tu cama, como tú quieras. Qué fuerte, ¿verdad? Y yo me acuerdo que fui y me puse a orar y dije: Señor, y empecé a orar. Julieta tiene 7 años. Y así como ella, y así como más cosas yo te pudiera enumerar. Cuando pasé hace 3 años y medio un proceso muy difícil también, yo sentí literalmente la persecución y el odio del enemigo sobre mi vida. Y cuando sentí que ya no podía más, al tiempo, al año y medio, Dios levantó su bandera. Y ahí, en esos procesos tan fuertes, pude conocer como nunca antes en mi vida al Dios que sí liberta, al Dios que te saca de Egipto, al Dios que te lleva a la tierra prometida. Dale un aplauso al Todopoderoso, porque Él es bueno y siempre bueno. Y más adelante dice su palabra en Números 14:1 en adelante, que los israelitas, escuchando la voz de los 10 espías más que de Caleb y Josué, que ellos sí traían, dice la palabra, hermanos, que tenían otro espíritu. Otro espíritu.
¿No era el espíritu de la negatividad, de la queja, de traer a tu mente todo lo malo cada vez que Dios te da una promesa? No era eso. Dice la palabra que ellos tenían otro espíritu. Y aquí en Números 14, del 1 en adelante, empieza a decir, o se empieza a hablar de que la congregación, es decir, todos los demás, le creyeron a los 10 espías. Y yo te pregunto a ti que estás aquí, ¿qué voces escuchas más? Deja de escuchar las voces que el enemigo te lanza, los dardos que el enemigo te lanza diciéndote: tú no eres nadie, tú no vas a lograr nada, tú, porque piensas eso, tú no es para ti. ¿Sabes que Dios, cuando yo le hacía esa pregunta, Señor, ¿qué se espera y qué se conquista? Hay promesas que Dios te ha dado, y en medio de esa espera, donde hay obediencia, tú ya estás conquistando. Pero también hay etapas donde tú tienes que provocar, ser intencional, hacer que las cosas caminen a tu favor. Pero si tú no caminas, no van a poder suceder. Ya les he contado esto, pero recuerdo muy bien una etapa de mi vida donde me tocó vivir algo así. El Señor me había llevado a leer un libro de un pastor, del pastor Joel Osteen, y estaba iniciando el ministerio Mujer que se ama, que en julio cumplimos 14 años. Y duré como 2 años para atreverme por inseguridades, temores y demás. Y no conociéndome nadie absolutamente, dije: bueno, Señor, tú dices que sangre real corre por mis venas, tú dices que las conexiones divinas ya me están esperando, tú dices esto y esto y esto. Y con mucho temor y temblor, pero empecé literalmente a tocar puertas y dije: si no me muevo, las cosas no se van a mover. Y hay mucha gente que por creer que esperar es no hacer nada, sigue donde está y seguirá ahí tal vez toda la vida. Hay personas que van a morir sin alcanzar todo lo que Dios planeó para ellos. Lamento decirles la verdad, sí. Pero aquellos que pelean, que conquistan, que no ven al gigante grande, sino que ven que hay uno más grande que ese gigante, son los que sí lo van a lograr. El poderoso gigante irá de tu lado, dice el Señor, y te abrirá las puertas. Ese gigante era el que ellos se trajeron en su mente y olvidaron al gigante que abrió el mar. Olvidaron al gigante que les daba el calor por el frío, que los alimentaba. Olvidaron al gigante que hizo resplandecer el rostro de Moisés. Olvidaron en ese momento todo. Y dice la palabra que en Josué y Caleb había otro espíritu. ¿Y qué creen? El Señor les había dado tantas oportunidades porque Él es misericordioso. Pero llega un momento donde dice: ya no más. Procura que no llegue a tu vida el ya no más. Dios te ha llamado, te ha levantado, te ha bendecido. Pero llega un momento donde Él corrige, donde a veces te quita algo, pero no porque no te ame, más bien porque te ama. Llega un momento, dice en su palabra: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Le creyeron a los 10 y se lamentaron toda la noche. Empezaron a pensar negativo y le dijeron a Moisés que mejor hubiese sido regresarse a Egipto que morir en manos de ellos. Increíble. Me asombro mucho, pero a la vez no debería, porque también así hemos sido o somos tú y yo. Porque después de tantas cosas y puertas y bendiciones de todo tipo que Dios te ha dado, te ha librado de la muerte, te ha bendecido cuando no tenías provisión, ha restaurado lo que estaba quebrado, ha sanado tu vida, te ha levantado, te ha rescatado de las tinieblas. Estás vivo y estás aquí. Pudiste haber muerto y haber ido al infierno, pero el Señor te tiene aquí con un propósito. Lo mínimo que pudiéramos hacer, aunque Él no
no nos ama porque hagamos o no algo, Él nos ama siempre, pero lo mínimo que pudiéramos hacer es creerle. Y dice en el versículo 26: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré? Está fuerte. Esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que se irían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que tú despreciaste. Y ellos llevarán vuestras rebeldías, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Y más cosas. Hermanos, con esto voy terminando. El Señor me manda a decirte, yo no sé a quién Dios le está hablando directamente, que recuerdes todas las cosas que Él ha hecho contigo antes de hoy, y que plasmes en tu casa las promesas, las bendiciones que Él te ha dado en los momentos que tú creías que ya no podías más, para que cuando el enemigo venga y te recuerde los gigantes falsos, entonces tú puedas recordar todas las bendiciones que Dios te ha dado. Josué y Caleb conquistaron, pero conquistar requiere de una mentalidad y de un espíritu que vaya alineado con la conquista. Josué y Caleb sí llegaron a la tierra prometida. Moisés no llegó, todos los demás no llegaron. Moisés eran otras razones también, pero todos los demás, ¿saben por qué no llegaron? Por la negatividad, por la queja, por la falta de fe, por la inseguridad, por el miedo, por sentirse como langostas cuando no podían ver que el poderoso gigante iba a su lado. Yo no sé tú, pero yo no me quiero ir de este mundo sin alcanzar la tierra prometida y todo lo que Dios ha prometido. Y para eso a veces habrá que tocar puertas cuando nadie te conoce. Para eso a veces habrá que caminar donde nadie ha caminado. Para eso a veces habrá que hacer cosas diferentes que nadie ha hecho. A lo mejor tu familia no la ha hecho años atrás, tus generaciones, pero tú eres al cual Dios le pone la antorcha en su mano para que vaya y conquiste la tierra prometida. Conquistar requiere de una actitud de acción, no de pasividad. El Señor te ha dado la promesa de conquistar multitudes. Empieza conquistando gente de alrededor. Te ha dado la promesa de tales cosas, de que harás grandes cosas. Empieza obedeciendo en lo pequeño. Conquista. Dios nos llama conquistadores de su gloria y de su tierra prometida. Él, ¿cuántos quieren el espíritu de Josué y Caleb en su vida? Yo sí lo quiero. Y el Señor se lo entregará hoy a quienes lo pidan y lo quieran de verdad y lo cuiden y lo compartan con otros. Josué y Caleb no se dejaron contaminar por los 10 espías. Los 10 espías, dice más adelante, ponte a leer Números para que veas el amor de Dios, pero también su gran poder en todos los sentidos. Los 10 espías murieron. El pueblo de Israel no llegó a la tierra prometida. Dios los amaba tanto, pero ya no podía con esa cabeza dura que tenían, porque no dejaban de quejarse, de murmurar con Moisés, contra Moisés también, el que había pagado el precio de dirigirlos, de guiarlos, pero ellos seguían siendo rebeldes. Dios hoy te da una oportunidad para que tú puedas continuar
en Él y con Él y puedas llegar a la tierra prometida. Tal vez la tierra prometida es vivir esa plenitud que has buscado, o ese libro que quieres escribir, o esa empresa que va a bendecir a más personas, o ese matrimonio que a lo mejor estaba quebrado. Tu tierra prometida puede ser ese llamado activo que Dios te ha prometido y creciente y abundante. Yo no sé, pero todo eso se requiere entrar, y solamente entrará el que tenga un espíritu diferente como el de Caleb y Josué. Y ese espíritu se reflejaba con fe, con frutos, con actitud, con valentía, con pelea, no con pasividad y negatividad y queja constante y victimización. Eso es lo que Dios quiere para ti hoy. Póngase de pie, por favor, y rápidamente me ayuda Brenda a pasar. Cantan la de incienso. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad.